Hola, reciban un caluroso saludo. Mi nombre es María del Pilar Silveira. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartir este espacio donde vamos a crecer en el amor y en la fe a nuestra Madre María. Soy uruguaya, estuve viviendo 18 años en Venezuela. Conozco Barquisimeto porque una de las advocaciones que he estudiado para mi tesis doctoral fue la Divina Pastora. Entonces he ido en varias oportunidades, he hecho entrevistas a las personas devotas cuando el día justamente 14 de enero, el día de la fiesta de la Divina Pastora. También he estudiado la advocación de Nuestra Señora de Coromoto y también de la Chinita. Soy doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en este momento me encuentro en Boston enseñando teología a las personas latinas que viven aquí en Estados Unidos y que también necesitan fortalecer su fe y seguir caminando en nuestra iglesia. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre algunas características de María. Todos hemos recibido nuestra fe, especialmente de alguien que ha sido significativo para nosotros, ya sea nuestra madre, nuestra abuela, nuestro padre, nuestro tío, nuestros vecinos, o sea, alguien que nos ha hablado, y en este caso nos vamos a centrar en la figura de María. Alguien nos ha hablado de María, alguien nos ha enseñado a orar a María, a comunicarnos con ella. Entonces, ¿por qué parto de esta experiencia? Porque ustedes, que son catequistas, lo importante es darnos cuenta que el testimonio es lo principal para el primer paso, digamos, para nuestra fe. Nosotros hemos recibido la fe de alguien que vivía una relación con María, con Jesús, y al hablarnos de María y de Jesús, hemos comenzado un camino de acercamiento, hemos empezado a rezar. O sea, cada uno de ustedes tiene una historia particular con María. Entonces, para iniciar esta conversación, lo primero que les voy a pedir es que en un rato de silencio, cada uno se conecte con la experiencia que ha tenido de María. ¿De quién ha recibido ese anuncio de María? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de la Virgen? Entonces, cada uno tome contacto con ese momento, con esa persona que les habló de María, ya sea su mamá, su abuela, su tía, su prima, su vecina, no sé, el sacerdote, la persona que ustedes les ha marcado y que ustedes al escuchar hablar de María o al aprender a rezar, comenzaron un camino de amistad con María. Entonces, tómense unos minutos y luego seguimos con esta charla.
Bueno, una vez que ustedes han tomado contacto con esta experiencia, podrán sacar de esta experiencia un rostro, un momento histórico, un acontecimiento, algo que para ustedes fue muy significativo y que a partir de ese momento ustedes comenzaron a hacerse amigos de María, a hacerse amigos de Jesús. Comenzaron una historia de amistad con María, con Jesús. Este hecho que parece tan natural y que puede pasar desapercibido, para un catequista es muy importante. Porque las personas que ustedes reciben en su catequesis, si son niños, si son adultos, son personas que también tienen alguna experiencia sobre María o una experiencia de relación, de amistad con María o con Jesús. O van a ser ustedes, ustedes van a ser como el instrumento que le van a ayudar a ese niño o a esa persona adulta o a esa niña o a ese adolescente o a ese joven para que esa fe, esa amistad que esta persona que también Dios le ha confiado para que lo acompañen en este camino de fe, ustedes puedan ayudarles a crecer en esa relación, en esa amistad, en esa experiencia que va a tener también una historia. Entonces, si sus alumnos o sus alumnas no conocen a María, van a ser ustedes las primeras personas que les van a dar a conocer quién es María y cómo es María y qué podemos decir de María. Entonces, es importante que nos ubiquemos desde este contexto para poder saber cómo transmitir esa fe. Nuestra fe siempre la hemos recibido porque escuchamos hablar de Jesús, escuchamos hablar de María y también vemos en experiencias concretas cómo esas personas que nos hablan de Jesús, que nos hablan de María, viven de una determinada manera. Tienen determinadas características en la manera en cómo se relacionan con los demás, en cómo también se relacionan con Dios, o sea, cómo rezan, ¿no? Cómo son solidarias con los demás, cómo van y celebran junto a otros su fe, o sea, no es una fe solo individual, sino que también la comparten con los demás. Entonces, todas estas dimensiones las vamos a ir conociendo en la persona de María. Entonces, después de hacer como este preámbulo, ahora vamos a entrar a conocer algo más sobre María. Entonces, en esta formación o en esta charla, les voy a dar algunos tips fundamentales que nos pueden ayudar, primero, para que cada uno de ustedes tenga elementos, herramientas que pueda tomar y que tome solamente aquello que a ustedes les sirva, les ayude y también puedan con estas herramientas ayudar a otras personas. Vamos a hablar en este momento de una mujer que justamente por ser mujer fue elegida para ser madre, y no cualquier madre, sino la madre del Hijo de Dios. Entonces, aquí ya hay un acontecimiento muy importante. María, mujer, no es cualquier mujer. Es una mujer con capacidad de dar vida y con esa capacidad de dar vida va a ser la madre del Hijo de Dios. O sea, por su maternidad biológica, será luego la madre espiritual de toda la Iglesia. Como vamos y lo hemos escuchado en esta Semana Santa, que cuando hemos hecho el Vía Crucis, cuando hemos contemplado el misterio de la cruz, hemos escuchado cómo Jesús nos ha regalado a su madre. Entonces, María primero es madre biológica de Jesús y luego se convierte
en madre espiritual de todos los bautizados y bautizados, de todos los cristianos. Es una mujer que se ubica en un espacio y en un tiempo, o sea, en un tiempo histórico. Es una mujer judía y en ella hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en ella se da como una ruptura, porque en su propia persona va a nacer el Hijo de Dios que nos va a hablar, o sea, ella representa, digamos, el Antiguo Testamento, pero de ella va a salir el Nuevo Testamento, o sea, la buena noticia que es Jesús. Ella no se identifica con el antiguo orden, sino con el nuevo orden. Vamos a meditar en una palabra que nos dice San Pablo en Gálatas 4:4-5, que dice que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, nacido de mujer, bajo la ley, para liberar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. Entonces, Dios, para entrar en nuestra historia, elige justamente a una mujer que representa al pueblo que esperaba, junto con todos los hebreos, la venida de un Salvador. Y esta mujer, como todas las mujeres, tiene ella la capacidad de recibir en su propio cuerpo la vida, o sea, tiene la capacidad de engendrar, de recibir la vida como un don, como un regalo. Y ella, en su sí, realmente ha dado la posibilidad de que Dios se hiciera parte de nuestra historia. Y también, al hacerse parte de nuestra historia, cambió también su proyecto de vida. Ella tenía un proyecto de estar desposada con José y, sin embargo, hay un acontecimiento que le cambia la vida. Vamos a escuchar esta palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38. En estos versículos es el momento del anuncio del nacimiento de Jesús. Dice así: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo a ti, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá hacer esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y María respondió: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se alejó. Este acontecimiento narrado con algunas características que podemos ver en este pasaje del Evangelio, que son características, digamos, culturales y características también históricas. Hay un lugar concreto que es Nazaret,
del pueblo de Galilea, y en ese lugar hay una joven que es virgen, que tenía un proyecto, que estaba comprometida para casarse con un hombre, y a esta mujer, a esta joven, a esta Dios se le manifiesta. Y en esta manifestación le habla y le dice justamente que va a ser la madre del Salvador. En este diálogo que hemos escuchado, vemos que María no solamente se somete, digamos, pacíficamente, bueno, sino que pregunta, ¿cómo será esto? Porque para María hay un cambio en su vida. Hay un cambio en lo que ella soñaba o tenía en su mente y lo que va a acontecer de ahora en adelante. Además, también hay preguntas importantísimas. ¿Cómo va a suceder esto si yo no me he casado todavía? Si yo soy virgen. Y aquí hay una respuesta de parte de Dios que va a suceder una acción, ¿no? Que no es por obra humana, sino que es porque Dios quiere ser parte de esta historia y por eso necesita, o sea, una persona, una mujer que pueda concebir para que su hijo sea concebido en ella. Podemos decir que hay como una invasión, entre comillas, de Dios que la cubre con su espíritu a María y que María dijo que sí, o sea, ella misma acepta esta invitación con una confianza que también trasciende a su propio pensamiento, lo que ella esperaba, lo que ella... y tanto confía que Dios la toma totalmente y en ese tomar de Dios hay un fruto concreto que es el Hijo de Dios engendrado en su vientre. A partir de ese momento, el cuerpo de María ya no es un cuerpo solo, solitario, sino que es un cuerpo habitado por otro ser distinto de ella, que es el Hijo de Dios. Entonces, el primer lugar que encuentra el Hijo de Dios para vivir, donde empezó a latir su corazón, donde necesitó la sangre de María para crecer, donde necesitó ese espacio para desarrollarse, fue el vientre de María. Fue la primera morada en la tierra donde Dios se hizo parte de esta historia. Y aquí, con este acontecimiento, ustedes como catequista pueden hasta quedarse contemplando y todo lo que significa este acontecimiento para comprender también el cuerpo del hombre y de la mujer como lugar y como templo de Dios. Así como el cuerpo de una mujer, como María, es abierto y se deja abrazar por Dios y es engendrado el Hijo de Dios, aquí nos da la importancia de esa capacidad que hemos recibido al nacer como hombres, como mujeres, como seres humanos, parte de esta historia, de dar vida, y la vida que se engendra es un ser distinto. Si bien necesita de María, es un ser diferente, con un corazón diferente, con un cuerpo diferente, con otro, es otro ser distinto. Y esto también nos sirve para dar conciencia a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, de la importancia del cuidado de comprender nuestro cuerpo como templo y como lugar para dar vida, no para dar muerte. De aquí podíamos seguir profundizando y comprender también cómo la Iglesia, desde este acontecimiento, va a ser siempre defensora de la vida. No quiere que ninguna vida sea de otro ser le diga ya hasta aquí y se produzca, por ejemplo, estoy pensando en el caso del aborto
de una interrupción voluntaria, de decir, se interrumpe el desarrollo de una vida porque no quiero, porque no es el momento, porque no sé cuánto. Entonces, este hecho tan importante que sucede en el vientre de María nos abre una dimensión que nosotros también podemos ahondar para dar catequesis sobre el cuidado y sobre el cuidado de la vida, sobre el cuidado del cuerpo, sobre el agradecer el don de la vida como regalo de Dios y como ser cada uno como cristianos protectores de la vida, ser responsables de la vida que engendramos y construir junto con otros espacios de vida y no de muerte. Entonces fíjense que solamente de este hecho ya pueden sacar varias catequesis, ¿no? Pero volvamos de vuelta a María. Entonces, al María decir que sí, la identidad que tiene Jesús es que es hijo nacido de mujer, porque una mujer, María, le dio cavidad en su cuerpo y dijo que sí, y ese hijo de Dios, por eso es un hijo nacido de mujer. Dios podía haber elegido ser parte de esta historia ya siendo una persona adulta o siendo joven, y sin embargo quiso vivir toda la experiencia desde el inicio, desde la gestación hasta la vida adulta y también pasar por la muerte. Entonces, por eso este acontecimiento, que tampoco se explica la concepción virginal, porque no hay palabras para explicar la concepción virginal, podemos asemejarla. Hay una palabra que se utiliza en teología que es analogía, y la palabra analogía es buscar una semejanza con algo. Por ejemplo, en el momento de la creación, Dios, de lo que no existía, tuvo el poder de dar vida, lo que no existía, llamarlo a la existencia. Esa es la característica de Dios, digamos. O sea, nosotros en nuestra cabeza no nos entra esta realidad porque somos seres creados, entonces siempre tenemos la experiencia desde lo creado. O sea, si yo les doy a ustedes plasticina y hacen una catequesis diciendo, bueno, vamos a imaginar que somos como Dios y entonces vamos a crear. Pero tenemos instrumentos, todos los que tenemos son creados. Nuestro cuerpo está creado, la plastilina está creada, o sea, todo ya parte de que fue creado. O sea, imaginarnos en nuestra mente lo que no existía. O sea, podemos decir, imagínense una noche oscura, todo negro, no hay vida, nada, o sea, no nos entra porque no tenemos esa experiencia, pero bueno, imagínense así una noche oscura y que Dios, por la palabra dijo que haya vida, que sea, y comienza a ser el ser humano un ser viviente, o comienza a crecer un vegetal, o comienza una molécula, o comienza algo, o comienza la luz, o comienza lo que sea. Bueno, aquí, en este acontecimiento que estamos hablando de la Anunciación, estamos viendo la acción de ese mismo Dios. De lo que no era, o sea, de lo que no existía, imaginemos el vientre vacío de María, no había vida, no existía, por la palabra se engendró, porque María aceptó, no fue una invasión tipo sin el consentimiento de ella, sino que fue una decisión de ella también, una aceptación, y ahí vemos otra característica de Dios, que es la actitud de la alianza. Dios que se da y el ser humano que recibe, o sea, Dios que se manifiesta y el ser humano que dice que sí. Dios a través de su ángel que se presenta a esta mujer adolescente virgen, y María dice que sí, acepta, y se crea algo nuevo. Lo nuevo que se crea en María es un ser vivo. Entonces, ¿por qué decimos que ese acontecimiento es obra de Dios?
por esta misma característica que cuando decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Bueno, esa misma característica es la característica que Dios ha obrado, las mismas maneras, digamos así, de obrar que hizo en el útero, en el seno virgen de María. Entonces, por eso la Iglesia dice, allí hay una acción de Dios, que no tenemos maneras de explicar, pero sí nos suena familiar, nos suena conocido a ese Dios que nosotros estamos creyendo que tiene poder, de donde no existe, donde no hay, a que haya, donde no existe algo, a que exista. Entonces, conocer a María es también conocer más a Jesús, porque la vida de María es una referencia a Jesús. Desde allí se entiende la función de mujer como madre, como discípula, como maestra que tiene María. María abraza con su cuerpo y con su corazón a este hijo en sus entrañas, y al abrazar al hijo también abraza al Padre y abraza al Espíritu. O sea, la acción que se realiza en ese seno de María es una acción del Padre, del Hijo que está vivo en María y del Espíritu que la abraza. Y desde allí el mismo Hijo adora a su Padre porque es su primer morada. O sea, por eso la misma actitud de María es una actitud de servidora de Dios, porque lo que hay en ella es obra de Dios. O sea que también ella va comprendiendo que la acción de Dios también la sobrepasa. Es un Dios que hace mucho más de lo que ella podía imaginarse, ¿no? En el seno de María se inaugura una nueva alianza con la humanidad, porque gracias a ese fiat, a ese sí de María, el Hijo puede hacerse hombre y decir al Padre, me has formado un cuerpo, he aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad, como dice la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 5 al 7. Y el Papa Juan Pablo II decía en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, la dignidad sobre la mujer, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo que es propio solo de la mujer, de María. Esto es la unión entre la madre y el hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en Madre de Dios. Entonces, desde ese acontecimiento, la mujer se encuentra, la mujer como criatura, se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico, ya que de una mujer como María, el Hijo de Dios se hace hombre, se hace ser humano, necesitando de su cuerpo, de su vida, de su sangre para nacer. María es también una esposa joven. En María vemos dos dimensiones unidas sin división, pero que es importante distinguir, una visible y otra invisible. La invisible es ser la madre del Hijo de Dios, la llena de gracia, la esposa del Espíritu Santo. Es mujer del pueblo, representa también al pueblo, y de ella nace Jesús, que es símbolo del nuevo pueblo que nace del Espíritu y no nace de una relación sexual. A partir de la encarnación, el nuevo nacimiento es por el Espíritu, como dice Nicodemo. Y María se convirtió en la Shekinah. Shekinah quiere decir la morada de Dios. O sea, que esta dimensión invisible es que por aceptar ser madre del Hijo de Dios, ella se convierte en madre espiritual de toda la humanidad. O sea, los que
somos engendrados por el bautismo en Jesús, somos hijos e hijas, hermanos espirituales de Jesús. Entonces, por eso también somos hijos e hijas de María. Y la dimensión visible de María, o sea, lo que podemos ver visiblemente de María, es que es una mujer sencilla, una María, digamos, histórica, o sea, que vivió concretamente en un pueblito, en Nazaret, y que está desposada con José, o sea, que estaba comprometida con José, y que asume una maternidad bajo las costumbres hebreas. La madre va a ser la educadora de Jesús y también va a ser la compañera de José. Es una mujer sencilla. Para conocerla es importante tener en cuenta la historia del pueblo elegido al que pertenece y en el que Dios ha venido tejiendo su historia de salvación en todo ese pueblo. Ya han venido varios profetas del Antiguo Testamento. Bueno, María es como ese eslabón que nos une entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y María asume esa historia, por eso también ella tiene características de los hebreos que también Jesús va a conocer de esa cultura a través de María y de José. Es importante para conocer un poquito más también de este acontecimiento que marcó la historia de la salvación, es que el sí de María se completa con el sí de José. Imagínense ustedes que era una mujer soltera, embarazada, en una cultura que apedreaba si una mujer estaba embarazada y no se había desposado. O sea que María corría peligro de muerte, digamos así, ¿no? Y por eso cuando José se le manifiesta el ángel y José también acepta y comprende que allí hay un misterio de Dios, cuando José dice que sí, o sea, ese sí de María se completa con el sí de José. ¿Qué nos está diciendo también esto? Y es importante tener en cuenta cuando hablamos sobre María, que María está relacionada con Jesús, o sea, María, toda la historia de la Virgen María es una historia en referencia a Jesús, es una historia de un pueblo también, porque como vamos a ver ahora algunas características del pueblo hebreo, y también que junto con José, María y José forman como una pequeña comunidad donde se recibe a Jesús. O sea, podemos ver también en este acontecimiento de la Anunciación como una analogía con nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos la fe, aceptamos la fe, el mismo Señor comienza a latir en nosotros y comienza en nosotros una nueva vida, y esa nueva vida no es una vida para vivir en soledad o solitarios, sino que tenemos una comunidad de hermanos donde crecer y donde vivir. Que nuestra fe también puede ser amenazada, pero tenemos también la fortaleza de nuestra comunidad que nos sostiene, que nos ayuda junto con nuestra fe personal. Otra de las cosas importantes es que, como dice esta palabra de Dios, cuando llegó la plenitud del tiempo, o sea, ¿cuándo es la plenitud del tiempo? Cuando Dios lo dispone. No hay un tiempo perfecto. Si nosotros pudiéramos decir hoy, pero ¿por qué Jesús no fue concebido en un momento donde María y José ya tenían todo lo necesario, ya estaban casados, tenían todo lo... Sin embargo, no estaban casados, era una joven virgen, había un imperio romano, había una dictadura, o sea, hasta la situación histórica era una situación adversa. Y cómo en ese momento igual Dios decide hacerse parte de la historia. Esta es otra enseñanza muy importante para nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que en cualquier momento de nuestra vida Dios se hace presente. Es ese momento el que Dios decide ser parte de nuestra vida y asumir la historia. O sea, que no hay un momento especial. No va a haber un momento pleno, digamos. Cualquier momento histórico es un momento para Dios
pleno, porque ese momento, esa realidad histórica, Dios la llena de Él. O sea, si hay una dictadura, o si hay democracia, o si hay esto, o si hay lo otro. O sea, pueden haber muchísimos acontecimientos históricos. En todos los acontecimientos interviene Dios, y en todos los acontecimientos la presencia de Dios plenifica, fortalece, da lo necesario para que la persona que vive en ese momento histórico pueda vivir a plenitud su fe, su vida como cristiano y como cristiana. Vamos a hablar ahora de algunas características de las mujeres en la tradición hebrea. Israel fue liberado de Egipto por los méritos de las mujeres. Es interesante tener comprensión positiva del papel de la mujer dentro de la comunidad familiar y social en la historia del pueblo hebreo. ¿Cuáles fueron los méritos de las mujeres? En Éxodo 1, allí se narra que frente al poder ciego y corrupto del faraón, encontramos la acción rápida de las parteras, de la hermana de Moisés y de la hija del faraón, que con sabiduría colaboraron en salvar vidas. El faraón quería manipular la fecundidad, pero las parteras hebreas, de nombre Puá, Sifrá, que temen a Dios y no obedecieron el mandato del faraón, obedecieron la ley de Dios en sus corazones y tomaron medidas sabias, audaces y sagaces. Moisés por eso será rescatado de las aguas por la astucia de su hermana y colabora en su nueva creación porque es salvado de la muerte para dar vida y será el liberador del pueblo. Estas mujeres colaboraron para que continuara la historia de liberación del pueblo por el exilio. También hay dentro de la tradición hebrea una vida llena de bendiciones. En la cultura del pueblo hebreo, la vida está marcada por una referencia constante a Dios en todo. Se vivían cumpliendo y agradeciendo a Dios, y los bendecía con la fecundidad en la tierra y también en la familia al engendrar nuevos hijos. La teología de la alianza marca todo el Antiguo Testamento un reflejo, y es el matrimonio, que también se lo asocia a los desposorios de Dios con el pueblo. Así vemos el concepto del matrimonio, o sea, el matrimonio para el pueblo hebreo era una manera de alianza, ¿no? Por eso la fidelidad. En la Biblia hay una línea de profecía femenina, que es la línea de Sara, Rebeca, Delí y Raquel, que fueron las mujeres de los patriarcas que la tradición rabínica considera las madres de Israel, reconociendo en ellas un papel activo y fundamental en orden a la realización de la promesa. Aparece también la profetisa Miriam, que es la hermana de Aarón, que lidera las danzas celebrativas después del paso del Mar Rojo. También en Débora, que está calificada de juez y profeta, que ella guía al pueblo con astucia y valentía en un momento histórico, y también Ruth, que es la moabita, que en la relación con la suegra Noemí encuentra al Dios de Israel y a través del matrimonio con Boaz se inserta en la estirpe en la que descenderá el rey David. También aparece la fe de Ana, la madre del profeta Samuel. También encontramos valentía en Esther, que arriesga su vida para salvar a su pueblo de la desgracia, y también hay muchos otros ejemplos. Entonces, en toda esta historia donde hay profetisas, se encuentran signos de esa presencia de Dios, y aparecen signos donde las mujeres tienen también una presencia muy importante. Algo importante que hay que destacar aquí es que la pertenencia al pueblo hebreo es por línea materna. La educación religiosa, por eso, de esa multitud también, de esa descendencia, nacerá Jesús. La educación religiosa del hijo es responsabilidad de los dos de manera diferente y complementaria. En este caso, es responsabilidad de María y de José. Se puede afirmar que ser hebreo es cuanto nacido de madre hebrea,
está estrechamente unido al hecho de que se toma conciencia de esto y se madura el sentido de pertenencia a este pueblo gracias a los gestos y a la palabra confiada de manera particular a la mujer, a través de las cuales se hace constante memoria de la propia tradición de fe. Por ser un pueblo que buscaba la tradición de Dios, la mujer hebrea, que la mujer hebrea engendre hijos, era signo de vida, de crecimiento, de bendición de Dios para superar a otros pueblos. Por ejemplo, en la liturgia doméstica, que constituye uno de los momentos catequéticos más importantes para los hijos, quienes de este modo reciben la transmisión de la tradición religiosa, interiorizándola de forma progresiva, allí aparece la importancia de las mujeres también. Vamos a contemplar ahora cómo María e Isabel se encuentran, ¿no? El modo en el que María alaba al Señor se puede expresar que se manifiesta, digamos, o la Escritura lo muestra, es el Magnificat. Es expresión de su comprensión como sierva de Dios. María forma parte de los Anahuim, de los pobres. María es mujer, en ella Dios dignificó a la mujer en dimensiones insospechables, dice el documento de Puebla. En María el Evangelio penetró la feminidad, la redimió y la exaltó. María es garantía de la grandeza femenina. Muestra la forma específica de ser mujer con esa vocación de ser alma, entrega que espiritualice la carne y encarne el espíritu. María entonces es una mujer hebrea, observante y es hija de su pueblo. El testimonio evangélico testimonia que María compartía las expectativas y las esperanzas de Israel. La dimensión que emerge significativamente es en el modo en el que alaba al Señor durante ese encuentro con Isabel en el Magnificat, su gran respeto por la Torá y su escrupulosa observancia de los preceptos mosaicos, a la luz de los cuales educa a Jesús, preparándolo a su madurez religiosa, según prescribe la tradición. En el Magnificat, María celebra al Señor, al Dios de Israel, que ha mirado la pobreza, la humillación de su siervo, y ha cambiado la suerte de los pobres, restableciendo la justicia y mostrando su fidelidad a las promesas hechas a los padres. En sus palabras podemos recibir el grito de los pobres, podemos escuchar ese grito, el de los pobres, de los humillados, típico de los salmos, aquellos pobres del Señor, y el sustrato semítico del término griego tapeinosin, utilizado por Lucas en el versículo 28, para expresar la condición de María, mirada por Dios, reenvía los términos hebreos de Anahuim, de los pobres, de los olvidados de Yahvé, pero que Dios ve, que Dios mira y que Dios escucha. María se comprende a sí misma como la sierva de Dios, es decir, como aquella que permanece fiel a sus enseñanzas, con la certeza de su cercanía, sea en la alegría o en el dolor, según la tradicional interpretación del Adonai, el siervo de Yahvé, es decir, de aquel o de aquellos que tienen la conciencia de tener algo decisivo que hacer, una misión que cumplir. Por esto, ante el signo que el Señor ha realizado en Isabel, transformando en fecundidad su esterilidad, ella expresa su sí al proyecto de Dios sobre ella, en la línea de todas las grandes mujeres de Israel que la han precedido, de saber leer la historia con una perspectiva profética. Su humillación, su pobreza, ligadas a ser una joven, prometida, esposa, con una imprevisible y singular maternidad no fácil de gestionar, se convierte así en el lugar en el que Dios de Israel manifiesta de modo inesperado su solidaridad en la condición humana y su capacidad de salvación,
y esta es una constante en la revelación hebreo-cristiana. Entonces, en María podemos ver esas características que el pueblo hebreo tiene de vivir su fe y que ella junto a José la va a transmitir. Entonces, podemos ver que en esta como pequeña comunidad que recibió a Jesús, María y José son observantes de la Torá, la liturgia doméstica, porque según la praxis de su tiempo, o sea, la práctica de su tiempo, ellos hacen todos los signos que se necesitan, ya sea como ofrecer los 2 pichones, ¿no? En la presentación del niño en el templo. Entonces allí nos están viendo que nos está mostrando que ellos observan los preceptos y siguen las tradiciones, la circuncisión y toda la peregrinación al templo, como lo hacen con Jesús a los 12 años, ¿no? Entonces María y José van educando según la tradición y lo van preparando para su madurez religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que de los labios de María Jesús aprende a rezar, y escuchando también a José, Jesús aprende a rezar, a relacionarse con su Dios, con Abba. El episodio del encuentro de Jesús entre los doctores del templo también es una preparación donde se va reconociendo a Jesús en la comunidad y también se le va dando un lugar, o sea, van descubriendo quién es ese hijo de José, quién es ese hijo de María, ¿no? ¿Cómo le enseña María a Jesús? Le enseña, según Ratzinger, Jesús aprende a rezar y las personas aprenden a rezar rezando con otros, aceptando el don de las palabras de la madre, que se va llenando de sentido al hacerlas propias en la convivencia, en la compasión. Luego se va apropiando de esas palabras oídas, escuchadas. Entonces podemos decir que Jesús aprendió rezando con María, y esa es la manera que las personas aprenden a rezar. El rezar incluye un con alguien, no de manera aislada y solitaria. No se puede rezar, sino se reza con otras personas. María introduce a Jesús en la oración de un pueblo religioso, orante, y luego es Jesús quien se apropia de las palabras de la Torá y las hace suyas, porque en él se cumple el mensaje de salvación. Será luego Jesús el maestro de María, y María también aprenderá a introducirse en la relación con el Dios Abba que le va mostrando Jesús como una hija predilecta del Padre. Para María el Shema, que es escucha Israel, tiene un profundo significado porque ella ha escuchado y esas palabras se han hecho vida en ella, y esa vida es su mismo Jesús, el mismo Jesús, ¿no? Aquí hay una enseñanza muy importante y volvemos a lo que les decía al principio de esta charla, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos con las personas que nos han enseñado a orar, también descubrimos que hemos aprendido a orar con otros. Entonces, ustedes como catequistas, como maestros, como discípulos también, porque ustedes son discípulos y somos cada uno de nosotros discípulos de Jesús y de María, y a su vez somos maestros porque enseñamos a otros y o damos testimonio, ese rezar con, vamos, digamos, creando ese ambiente de oración, creando esa cultura donde vamos manifestando también, recibiendo a ese Señor que nos va transformando, lo vamos manifestando en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, y esa oración se convierte en vida y esa vida se convierte en testimonio. Claves importantes para cada uno de ustedes como catequistas. O sea, rezar con, o sea, enseñar, crear un ambiente,
esa oración se vuelve vida, esa vida se vuelve testimonio y es una permanente manera de hacer que la fe sea parte de la cultura y que creamos ambientes donde podamos vivir junto con otros nuestra fe. Otra de las características que tiene María es, como dice Lucas en 2:19-51, su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. La observación de Lucas, su madre conservaba estas cosas en su corazón, reenvían a la actitud típica del hebreo en la confrontación de palabra-acontecimiento, porque Dios en la historia se va revelando. La oración compromete toda la persona, lleva a una unidad de lo que se dice y de lo que se hace. La capacidad de recibir en intimidad es propia de las mujeres, más allá de su maternidad física. María observa y conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Al tener la dicha de ver crecer a Jesús y de ver también sus acciones, y lo ve crecer en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres, va también ella creciendo, comprendiendo en su relación con este Dios que le va dando, digamos, fortalece, lo va llenando de sabiduría. Su amor de madre va creciendo desde la concepción hasta la cruz, sostenida por la fe y el amor en el Dios verdadero, que la guía con esperanza de ser abrazada por Él cuando termine su peregrinación en la tierra. A lo largo de toda su vida se ve la docilidad de María y la obediencia al obrar en la Trinidad que embellece su espíritu y la llena de gracia. Su peregrinaje de fe, de amor, de esperanza nos impulsa a amar y entregarnos al Señor, no viéndola como un modelo inalcanzable, sino que nos muestra con su vida que es posible confiar y dejarse amar por Dios. También María nos muestra que, porque la cultura hebrea se estudia, se interpreta y se va bebiendo de las fuentes. Por eso la palabra es siempre nueva. Este es el sentido de estar unido al Dios eterno, que es misterio y que hay que encontrarlo en lo cotidiano, en lo sencillo. El alimento para el hebreo era la palabra. Eso nos invita hoy a que nuestro alimento también sea la palabra del Dios vivo. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distinguir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Y esto es muy importante. Como catequistas, nosotros también necesitamos ir a la palabra de Dios, conocer a María, cómo María se manifiesta en los evangelios. Y allí es donde vamos comprendiendo a María y vamos comprendiendo a Jesús. Entonces, también al enseñar a orar y al enseñar a leer la palabra de Dios y a meditar la palabra de Dios como María le enseñaba a Jesús a leer la Torá y a meditar los salmos y estar junto con Jesús contemplando quién era ese Dios, también eso es una referencia que nos enseña a que nuestra guía es la palabra. Ya en el Antiguo Testamento el arca de la alianza se veneraba, o sea, la palabra de Dios es como el mismo cuerpo del Señor que nos va mostrando y haciendo siempre actuar esa vida, ¿no? Entonces, para terminar esta breve reflexión y que nos haga comprender un poquito más a esa María de los Evangelios, que la podemos ver, que muy pocas veces se nombra la palabra a María, ¿no? Podemos ver que en las bodas de Caná aparece en el Evangelio de Juan y luego al pie de la cruz. Dos lugares importantes. En una boda, símbolo de la alianza, y es allí donde María le dice a Jesús que hay una necesidad
o sea, es sensible a las necesidades y le manifiesta esas necesidades de los novios, y al pie de la cruz, y son en esos dos lugares donde en el Evangelio aparece la palabra mujer en los labios de Jesús. Y esa palabra mujer puede ser también algo que nos llame la atención, como Jesús le diga mujer a su madre y no le diga madre. Porque mujer, la palabra mujer también contiene la capacidad de dar vida y también la posibilidad de engendrar, la posibilidad de relación también, y es también la identidad más profunda, su maternidad y también su identidad, ¿no? Mujer y madre. Y al escuchar también de boca de María esas necesidades, también allí es algo importante, cómo a través de María Jesús escucha a sus hijos y a sus hijas. Por eso es tan importante la devoción, ¿no? Y cómo María, y cómo ustedes también pueden observarla y darse cuenta cómo mucha gente acercándose al santuario, viendo la Divina Pastora, que es su advocación, su devoción, muchas de las personas se acercan a Jesús y comienzan un camino de fe. Como catequistas también ustedes pueden ayudar a esa fe que puede ser como incipiente, a cómo hacer crecer esa experiencia de encuentro con María en esas personas, en los jóvenes, en los niños. Es una experiencia también cultural, porque ese amor a la Virgen, y especialmente en esta advocación de la Divina Pastora, se va transmitiendo de padres a hijos y se hace parte de la cultura y de la identidad del pueblo de ustedes. Es allí una experiencia catequética muy importante para, junto con las personas que ustedes están enseñando, leer la palabra de Dios, conocer los pasajes donde aparece María, qué es lo que dice María, cómo María se relaciona con la gente, cómo María se relaciona con Jesús y cómo María se relaciona con la cruz. O sea, los acontecimientos de nuestra vida, hemos visto un acontecimiento importantísimo que era el nacimiento. Y vemos un acontecimiento importantísimo que es la muerte, y allí está María junto a Jesús. O sea, que María no solamente está dando vida, o sea, engendrando al hijo que nos da para toda la humanidad, sino que también está recibiendo el cuerpo de Jesús muerto en sus propios brazos. Allí nos está hablando de algo muy importante, que es que el dolor de una madre, que dar vida y ser parte de esa creación al tener una criatura en sus brazos, y es también el dolor de tener en sus brazos un cuerpo sin vida del que ella dio a luz, ¿no? Y allí María nos muestra cómo Dios también está presente en ese acontecimiento, dándole fuerza, abriéndole a la esperanza de la resurrección. Y el mismo acontecimiento de la resurrección lo podemos asimilar, o como dijimos la palabra, analogía, al momento de la concepción. Imagínense esa tumba donde se puso el cuerpo de Jesús, imagínense esa tumba vacía, imagínense el vientre de María que estaba vacío y tenía un cuerpo, imagínense esa tumba como ese vientre, digamos así, que ahora no está el cuerpo de Jesús, que es en el momento de la resurrección. Así como aconteció en el útero vacío de María, latió una vida, y esa vida fue Jesús, en la soledad de una tumba donde había un cuerpo, ese cuerpo comenzó a latir, dando de nuevo vida, y fue un acontecimiento donde había muerte, o sea, donde no había vida, volvió a latir la vida. Y ese fue la resurrección. O sea, nosotros no tenemos palabras para comprender esos dos acontecimientos, y
Por eso es el hecho mismo, como dijimos al principio de esta charla, las características que tiene Dios, de donde no hay vida, poder dar vida, la podemos ver que en el cuerpo de Jesús, que no tenía vida, recibió de nuevo la vida y resucitó. O sea, esa fe es la que María también acompañó y ayudó a los discípulos a creer. O sea, junto con los discípulos, también ella oró y esperó en la noche oscura de la muerte, esperó la resurrección. Entonces, esos acontecimientos que marcan la vida de todo ser humano desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección, encontramos a María. Y María va a ser siempre esa mediadora que nos lleva hacia Dios. Las acciones de Dios, ella como intercesora, como mediadora, va a interceder para que Dios obre en las personas. Y es eso lo que ella continúa haciendo en el santuario, ustedes tienen el privilegio de estar allí, en ese santuario de la Divina Pastora, donde ella, porque también ella murió y se fue con Dios, María vive en Dios, está viva en Dios, sigue escuchando a sus hijos y a sus hijas. Entonces, para culminar esta charla, podemos decir que todo el camino de María nos abre a la fe. Que lo que nosotros como catequistas podemos transmitir es nuestra experiencia de fe, que está fundamentada en lo que hemos escuchado en la tradición, como María también, su fe estaba cimentada en la tradición en el Antiguo Testamento, que se fortalece en nuestra práctica de fe, en la liturgia, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, en nuestra capilla, en nuestras parroquias, en los lugares donde compartimos nuestra fe, y que esperamos, cuando pasemos de este mundo al Padre, la resurrección, porque ella nos acompaña también en la muerte para vivir eternamente con su Hijo. Entonces, toda esa experiencia es la que nosotros tenemos para transmitir. Y se fundamenta esta experiencia en la tradición y en la palabra que sigue viva. En la palabra de Dios también sigue viva esta vida de María y es allí nuestra fuente para poder ir a los evangelios, conocer más a María, conocer qué actitudes tuvo María y también enseñarle a nuestros alumnos, a las personas que tenemos a nuestro lado, cómo amar, vivir nuestra fe, o sea, nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza en este don que hemos recibido como hijos e hijas de Dios desde nuestro bautismo. Gracias por compartir este espacio y les invito a que compartan lo que le ha parecido este video, las palabras fundamentales y la reflexión que quieran hacer con las personas que, con el Padre o con las personas que los ayuden en esta formación. Gracias por este espacio, Dios los bendiga y culmino con una oración a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.